¿Te encantaría tener la apariencia de iPhone en tu teléfono celular con Android? Hoy te voy a enseñar a cómo personalizar paso a paso en 5 minutos cómo poder cambiar la apariencia y puedas convertir tu teléfono celular con Android en un completo iPhone. Amigos, sin más que decir, vamos con el tutorial. De acuerdo, amigos, como siempre nos vamos a ir a la descripción de este video donde vamos a encontrar por supuesto el enlace de descarga de las dos aplicaciones fundamentales que vamos a utilizar para esta instalación. Estas son las dos aplicaciones que vamos a utilizar, el Launcher iOS 16 y el Status Bar, así que procedemos con la descarga de estas dos aplicaciones. Una vez hayamos descargado las aplicaciones nos vamos a ir a mis archivos. Aquí tendremos las dos aplicaciones, el Launcher y también el Status Bar, así que procedemos primero con la instalación del Launcher. Damos aquí en instalar, finalmente daremos en listo y procedemos con el Status Bar iOS. Así que hacemos la instalación, damos en listo. De acuerdo, amigos, lo que haremos a continuación es iniciar la aplicación iLauncher. Aquí vamos a realizar un paso a paso para poder configurar correctamente la aplicación. Damos aquí en próximo, damos en próximo. Bueno, aquí la aplicación nos dice que debemos habilitar algunos permisos. Damos por aquí en OK, damos en permitir. Bueno, lo que haremos a continuación será activar el bloqueo de pantalla. Vamos a entrar a este apartado, damos aquí en OK y damos los permisos, aceptamos esos términos. Una vez habilitados esos permisos ya podemos ingresar al bloqueo de pantalla. Aquí vamos a darle unos permisos a la cámara para que esta función precisamente pueda funcionar al momento de usar este bloqueador de pantalla o el bloqueo de pantalla. Vamos a aquí escuchar música también, vamos a activar esta función iLauncher. Damos en permitir, regresamos nuevamente, habilitamos la función de dibujar sobre aplicaciones, también nuevamente buscamos la aplicación iLauncher y habilitamos esta función, regresamos y por último vamos a darle el acceso a las accesibilidades. Vamos a entrar por aquí, vamos a buscar aquí aplicaciones instaladas y buscamos por supuesto el iLauncher. Vamos a activar esta opción, vamos a darle en permitir y activar. Seguidamente lo que vamos a hacer es activar el bloqueo de pantalla. Vamos a activar por aquí este bloqueo. Vamos a ponerle una contraseña. Ustedes van a colocar la contraseña que ustedes deseen. Vamos a poner por aquí esta contraseña así sencillita. Y listo, amigos, ya por este lado hemos agregado una contraseña. Vamos a desactivar también el desbloqueo de pantalla del sistema para que no se confunda con este bloqueo de pantalla. Y listo, amigos, ya hemos configurado el bloqueo de pantalla. Lo que haremos a continuación será activar las notificaciones. Entramos a este apartado de notificación. Nos vamos donde dice habilitar la notificación. Y listo, amigos, de esta manera ya hemos activado las notificaciones. El siguiente paso será activar el fondo de pantalla. Elegimos aquí fondo de pantalla, damos el permiso al calendario. Aquí damos, mientras usamos la app, damos en permitir. Y aquí tendremos una interfaz muy similar a la que tenemos en iOS 16, que es la que nos permite personalizar directamente desde acá todo el fondo y toda la interfaz de diseño del fondo de pantalla y por supuesto de la pantalla de bloqueo. Vamos aquí a agregar un nuevo fondo. Aquí ustedes van a tener un gran número de opciones. Vamos a tener los fondos de pantalla habituales de la versión de iOS 16. Vamos a tener aquí de colores, del tiempo. Vamos a poder también crear con emojis. Vamos a crear estos bonitos fondos que se ven espectacular. Así que ustedes van a elegir la opción que ustedes quieran. También aquí van a poder elegir pues si quieren personalizar con un color o si quieren directamente una imagen de la galería. En esta oportunidad vamos a elegir este color morado. Me encanta este fondo, así que ustedes van a poder seleccionar este. Si ustedes seleccionan aquí donde está la fecha, van a poder personalizar por supuesto cómo quiere que se vea la fecha. Ustedes van a tener varias opciones para que lo puedan personalizar. Igualmente con la hora van a poderle cambiar ese color, ese diseño a la hora para que se vea mucho más pro. Esto es ya a gusto de cada quien para que le den un toque más personalizado. Adicional, también vamos a poder agregar más widgets a esta opción de pantalla de bloqueo para que se vea más pro. De acuerdo, amigos, yo por el momento voy a dejar la pantalla de bloqueo de esta manera. Este diseño me parece espectacular, me encanta este diseño, así que damos en hecho. Una vez personalizado este fondo de pantalla nos regresamos y aquí ya tendremos el fondo de pantalla ya agregado dentro de este menú de inicio. Simplemente seleccionamos, aquí nos dan dos opciones, editar pantalla de bloqueo o usar como pantalla de bloqueo, así que ustedes van a usarla como pantalla de bloqueo. Ahora nos regresamos y vamos a activar el centro de control, que es una de las funciones importantes, por supuesto, muy icónicas de iPhone. Así que vamos a darle los permisos necesarios. Aquí vamos a configuración de escritura. Este es el único permiso que nos hace falta. Vamos a habilitarlo y regresamos nuevamente. Ya de esta manera tendremos ya activado el centro de control. Y por último vamos a darle aquí donde dice habilitar centro de control. Esto es para que ya nos aparezca la opción para poder hacer swipe y así mismo aparezca el centro de control, como por ejemplo así como vamos a hacer en este momento. Se ve genial, amigos. En esta oportunidad vamos a activar el toque de asistente, ya que esto se usaba en los iPhone que tenían botón físico. Así que saltamos a donde dice isla dinámica.
Aquí en este apartado simplemente vamos donde dice habilitar y de esta manera ya habilitaremos la isla dinámica. Como ustedes pueden ver en la parte superior, ahí ya tendremos la isla dinámica que se adapta perfectamente. En caso tal de que la isla dinámica no se adapte a su dispositivo, simplemente se van aquí en posición y aquí van a poder personalizar la isla dinámica para que se acomode, por supuesto, a su cámara y que no tape los iconos de su dispositivo. Si vamos más abajo, vamos a elegir la opción donde dice hacer lanzador predeterminado para que siempre que iniciemos el dispositivo se cargue con este launcher. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el de viene personalmente el de Samsung, así que elegimos aquí iLauncher para que siempre se inicie con este. Seguidamente nos vamos a ir al apartado de diseño y aquí vamos a aumentarle, por supuesto, el tamaño del icono. Vamos a aumentarlo aquí totalmente para que se vea muy grande ese icono y no tengamos dificultades al momento de utilizar la aplicación. Aquí vamos a tener otras funciones más de personalización. Si ustedes quieren pueden activar el modo oscuro o tener el modo claro, como ustedes quieran, eso es a gusto de cada uno, o también lo pueden activar de manera automática con el sistema y esto mismo se configurará una vez pues sea día o noche y así mismo se activará este modo que se ve muy bien. Ahora lo que haremos es activar el fondo de pantalla. Vamos a ir aquí a fondo de pantalla y aquí se iniciarán todos los fondos de pantalla que tiene disponible, por supuesto, la aplicación. Como ustedes pueden ver, tiene un gran número de fondos de pantalla y se van cargando a la medida que vamos bajando. Ahí ustedes van a tener la alternativa de elegir el fondo de pantalla que a ustedes más les guste. Yo personalmente voy a elegir este fondo de aquí que me parece muy bonito. Vamos a cargarlo. Y listo, amigos, nos vamos al menú principal de nuestro dispositivo y ya va teniendo la apariencia de iPhone. Si ustedes quieren agregarle widgets, simplemente tienen presionar la pantalla y se van aquí a la parte superior donde está este más y aquí vamos a poder agregar una gran variedad de widgets. Como ustedes pueden notar, van a elegir el que ustedes quieran. Vamos a tener de diferentes diseños, opciones de fotografías, de la batería, del clima, el reloj y también de las otras aplicaciones adicionales, así que ustedes van a agregar el widget que más les guste. Y listo, amigos, aquí ya tendremos unos widgets agregados. Simplemente si ustedes quieren cambiar la posición de los pues por supuesto de los iconos, simplemente tienen que presionar la pantalla y seleccionan el icono que quieran mover, simplemente lo seleccionan y de esta manera lo pueden mover fácilmente. Listo, amigos, una vez configuramos los widgets y los iconos, nos quedará de esta manera el diseño. Se ve espectacular, amigos, así que vamos a hacer un repaso de lo que acabamos de configurar. Inicialmente hemos activado la pantalla de bloqueo que se ve de esta manera, se ve espectacular, así que ustedes simplemente deslizan para desactivar y colocan su clave de desbloqueo. Además también tendremos las notificaciones que por supuesto también la hemos activado. Como ustedes pueden notar, aquí se ven todas las notificaciones, se ven muy profesionales al buen estilo de iPhone. Igualmente las notificaciones también las vamos a poder ver deslizando aquí por este lado izquierdo. Aquí también van a poder ver las notificaciones de esta manera sin necesidad de tener la pantalla bloqueada. También contaremos con el centro de control que está por este lado. De esta manera se ve este centro de control, se ve muy profesional, a mi gusto se ve perfecto, que ustedes pueden acceder a todos los ajustes directamente desde este centro de control. Otra de las funciones llamativas, por supuesto, en la parte superior, como ustedes pueden notar, tenemos la Dynamic Island que se ve muy bien, se ve muy profesional, se ve bonita, para que podamos notar aquí la información de todo lo que vamos haciendo en el dispositivo. Como ustedes pueden notar, aquí en la parte superior vamos a ver el álbum de la canción que estamos reproduciendo y también adicional las ondas de audio. De igual manera, si bloqueamos el dispositivo, ahí vamos a tener el acceso, por supuesto, a nuestra reproducción de música. Adicional, vamos a tener este efecto de volumen, como ustedes pueden notar, igual similar al iPhone. Como ustedes pueden notar, ahí se ve este diseño espectacular que llama mucho la atención. Y listo, amigos, esto es todo. Les recuerdo que los archivos los van a poder descargar fácilmente desde aquí, desde la descripción de este video. Listo, amigos, esto fue todo. Por aquí les dejaré otros 2 videos de interés. No olviden apoyarme con ese buen me gusta y también les cuento que se pueden suscribir gratis a este canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.